Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Nos encontramos en estos capítulos muy interesantes del 12 al 25, nuestro curso bíblico. Anteriormente estábamos reflexionando y diciendo, ¿verdad?, que estos capítulos del 12 hasta el 16 hay una primera partecita que se refiere directamente al culto. Y ahí hablábamos nosotros, en primer lugar, del santuario único, la necesidad del santuario único. Yahvé es uno. Ante toda división religiosa es esto. Después están las indicaciones sobre los sacrificios, advertencias contra los cultos cananeos, que de nuevo tiene mucho que ver también con la cuestión del santuario único lugar, solamente Yahvé. Y te dice luego, yo soy un Dios, ¿verdad? Exigente, un Dios que castiga, ¿verdad?, cuando uno va detrás de otros dioses y así sucesivamente, ¿verdad? Después tenemos justamente en el capítulo 13 que sigue insistiendo sobre este aspecto que es el castigo de los falsos profetas, el castigo de los que instigan a la idolatría. ¿Se dan cuenta? Todo lo que es división, todo lo que nos lleva fuera de la comunidad. Y después el castigo de las ciudades apóstatas, aquí peor todavía, ¿verdad? Porque quiere decir que el grupo se fue ya dividiendo y entonces la misma comunidad dividida y existen ya incluso ciudades apóstatas que han dejado a Dios, se han ido detrás de otros dioses. Desde el 14 nosotros tenemos la prohibición de una práctica pagana, es decir, todo aquello que se vuelve mágico, todo aquello que no nos hace encontrar directamente y profundamente con Dios, ¿verdad? Sino que estamos esperando en un Dios mágico, en un Dios extranjero. Luego nos habla de los animales puros e impuros, el diezmo anual, esencial y fundamental dentro de la comunidad, como elemento. Entonces, si hablábamos del culto, ¿por qué te habla dentro del culto? Y porque esta es una obligación, ¿verdad? En el aspecto
comunitario, pero de un aspecto trascendental. Esto no es simplemente un aspecto antropológico. Ciertamente que la base siempre será antropológica, porque hasta en la misma economía nosotros hablamos, ¿verdad?, de todas estas ayudas sociales. Nosotros hoy le llamamos la responsabilidad social, decimos, responsabilidad social. Ese es un aspecto de organización social nuestra, de una economía que está al servicio de la comunidad, de la sociedad. Lo que yo recibo de la sociedad, lo que la sociedad me ofrece, lo que la sociedad hace para que yo pueda vivir, crecer, entonces triunfar dentro de la sociedad, entonces yo también de alguna manera de nuevo le tengo que fortalecer a esta misma sociedad para que la sociedad después me devuelva, ¿verdad? Entonces lo que yo le estoy ofreciendo. Es como decir, tengo un lindo, una linda planta de naranja. ¿Por qué yo le cuido? ¿Por qué yo le pongo venenito? Porque después yo sé que esa planta me da los frutos. Naranja, entonces yo le cuido, atiendo, le riego, le estoy ofreciendo. Bueno, eso es lo que aquí te está diciendo, es viceversa. Es como esa simbiosis. Si yo me desentiendo, si esa naranja comienza a tener hongo, comienza a enfermarse, todo esa naranja, ese naranjal que tengo aquí y se descompone, ciertamente, ¿qué es lo que la sociedad después me va a ofrecer? Y nada. Frutos podridos, ¿verdad? Frutos podridos. Entonces, si nosotros nos desentendemos de nuestra comunidad, ¿verdad?, entonces nos ofrecemos, no le damos a nuestra sociedad, no le estamos regando, no le estamos cuidando, nos ofrecemos lo nuestro, entonces la sociedad, ¿qué nos va a devolver? Y nos devuelve a los pobres, motochorro y no sé cuántas cosas más. Ignorancia, ¿qué nos devuelve nuestra sociedad? Y solamente eso nos puede. Niños en la calle, gente que duerme bajo el puente, eso nos devuelve nuestra sociedad. ¿Por qué nos devuelve eso la sociedad? Porque todos como comunidad no nos preocupamos de que nuestra sociedad esté sana. Incluso algún hombre o cambia o hilatera. En vez de sociedad le llama suciedad. Es triste, ¿verdad? Para mí no es ningún chiste, ¿verdad? Algunos lo quieren tomar como un chiste. Es sociedad, suciedad, ja. Y es muy cierto, ¿verdad? Pero no me da risa cuando nosotros estamos diciendo eso, porque está diciendo mucho de lo que verdaderamente encontramos y lo que nosotros somos. Entonces aquí, cuando te está hablando de una responsabilidad social, justamente te está diciendo que aquí nosotros tenemos que poner lo nuestro. Aquí te habla del diezmo anual, te dice, pero en el sentido económico, muy antropológico, pero que te está mirando desde un aspecto religioso. Es un compromiso y una responsabilidad para con la sociedad. El diezmo en realidad era una forma que incluso hoy los economistas nos pueden decir de hacer circular, que haya circulante. Diga, tú y allá rapar los bienes añonga tupa. Si cada uno agarramos los bienes y guardamos y no hay circulante, ¿qué pasa? Y enseguida entonces todo se nos viene abajo. Se dan cuenta entonces que es recíproco, ¿verdad? Entonces es una forma de exigir. Era una forma de exigir. Hoy en día, más o menos, ya pagáis el diezmo. Solamente que hoy no le pagamos en el sentido religioso a la iglesia el diezmo. Nosotros hoy el 10% IVA, ya de verdad. ¿Eso dónde tiene que ir? Y eso tiene que ir para la sociedad. Tiene que ir para la sociedad. Y no tiene que ir para la suciedad. Porque al final está en la ABB. Y entonces en vez de hacer circular, ¿verdad? Circulante, ahora hay adelante, ¿verdad? En vez de mirar la sociedad, le devolvemos dentro de esa responsabilidad social lo que te brinda la sociedad. Entonces nosotros también, como entre comillas lo digo, ¿verdad?, como agradecimiento, porque tendría que ser un agradecimiento. Si nosotros funcionamos bien, nosotros tendríamos que ser muy agradecidos, porque la sociedad es la que nos ayuda muchísimo, ¿verdad?, a salir adelante. En otro curso bíblico yo incluso estuve comentando y estaba diciendo, como yo viví 10 años en Tierra Santa, en Israel, entonces los kibbutz, hay algunos kibbutz espectacular. Kibbutz Hadavid, por ejemplo, muy interesante, ¿verdad?, ahí en Galilea. Espectacular cómo ellos viven ahí, ¿verdad? Es una sociedad, ¿verdad?, de los kibbutz, donde todos trabajan por el bien común. Nadie tiene su platita individual, ¿verdad?
sino que todos reciben mensualmente, evidentemente, su platita para gastar como ellos quieren, ¿verdad? Pero donde todos ponen el esfuerzo suyo. Seguramente que algunos ganan más, otros menos, pero sin embargo todos bajo esa misma condición. Incluso después lo que ellos adquieren, lo que ellos comen, lo que ellos reciben, prácticamente precio regalado. También reciben, ¿verdad?, hacia la gente que va de visita. Espectacular. Pero son sociedades que han llegado, ¿verdad?, a un saber renunciar a favor de la comunidad y no en una forma egoísta, ¿verdad?, que se encierra. Sería un poco el aspecto del cooperativismo y ojalá que también eso pueda surgir cada vez más y con más fuerza, ¿verdad?, todo lo que es el cooperativismo. Bueno, volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este grupo de moteros tiene un nombre, Route 21. Route porque los moteros están en ruta y 21 por el cromosoma extra que provoca el síndrome de Down. Llevan 6 años recorriendo Italia de norte a sur con chicos con síndrome de Down en la silla de atrás como acompañantes. Dicen que la experiencia es espectacular. Buongiorno. Buongiorno. Questa è l'iscrizione ufficiale all'Harley Davidson Hog con il tuo nome. Massimiliano, ok? Quindi vedi, congratulazioni. Bravo! È una giornata Ho parlato col Papa terribile, sì, ma noi siamo in missione per conto di Dio, giusto? Domani andiamo a render conto delle nostre malefatte. Esto lo decía porque en Roma pasaron por el Vaticano, participaron en audiencia general y hasta dieron un anillo de plata al Papa con el logo de Ruta 21. Il Santo Padre ha preso... Me dijo que estábamos haciendo algo maravilloso, porque debo recordar sus palabras, porque la mirada, la sonrisa y el abrazo de estos chicos son algo único. Y yo no puedo hacer otra cosa que confirmarlo, porque desde hace 6 años que miro sus sonrisas, los abrazo, y seguramente me están dando mucho más de lo que la asociación que represento está haciendo por ellos. El anillo que le dieron sería uno similar a este que muestra Stefano Orfebre de Vicenza en uno de los directos de Facebook del grupo en noviembre de 2019. Giampiero preside la asociación Diversamente, una iniciativa creada para ayudar a crecer a los chicos con síndrome de Down a través de iniciativas como esta, proyectos que les hagan conocer el mundo y que también sensibilicen a la sociedad allí por donde pasan. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate.
En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Sean al Rey que reina.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Decíamos que del capítulo 16, del 18 en adelante, hasta el 18, hasta el final, ¿verdad? Que es el versículo 22. Nosotros aquí tenemos y se nos habla sobre las autoridades. Son capítulos que nos hablan entonces cómo tratar con las autoridades. Aquí nos habla primero de los jueces. En cada una de las ciudades que el Señor tu Dios te da para tus tribus, pondrás jueces y escribas que dicten sentencias justas en favor del pueblo. No tergiversarás el derecho, no harás acepción de personas, ni te dejarás sobornar, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Tú debes, en cambio, buscar la justicia. Solo la justicia para que tengas vida y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Esto es muy importante, muy interesante, ¿verdad? Lo que te está diciendo. Tendrás que ser como ese juez y en cada juez tendrá que existir alguien que ponga un poco orden, disciplina, pero de acuerdo a la justicia de Dios. Después nos ponen también advertencia contra las desviaciones cultuales. No plantarás ninguna clase de árbol para tenerlo como poste sagrado, ¿viste? Esto ya estábamos posiblemente en tiempo del libro de los Reyes, ¿verdad? En que estaban entrando esta clase de cultos extranjeros. Se dan cuenta entonces que son narraciones que podemos considerar dentro de su contexto histórico diversos tiempos. En el sentido cronológico pertenecen a situaciones concretas, a fechas concretas. Comunidades diversas, influencias entonces que están comenzando a entrar o que entraron en ese tiempo. Aquí se refiere a los postes sagrados. De repente aparece aquí un culto a los postes sagrados. Eso lo vamos a encontrar principalmente en el libro de los Reyes. Bueno, junto al altar que dediques al Señor tu Dios, tampoco erigirás piedras conmemorativas, porque el Señor tu Dios las detesta. No sacrificarás al Señor tu Dios ningún animal de ganado mayor o menor que tenga un defecto o cualquier clase de imperfección, porque eso es una abominación para el Señor. Aquí también se está refiriendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos al Señor? Vean a lo contrario a lo que nosotros entendemos como palabra limosna. En realidad la palabra limosna viene del griego, ¿verdad? Del griego. Pero la limosna en el griego no significa pejembure, moneditami. No. La limosna quiere decir aquello que vos, ante la necesidad de la otra persona, sos capaz de dar para levantarlo. Imagínate un poco, para levantarlo. Esa es la ayuda, esa es la limosna. La limosna no es entonces, no, imagina. Es justamente pensando cuánto necesitas, qué necesitas, cómo te puedo ayudar verdaderamente. Después dice, no sacrificarás, ¿verdad? Eso. Si en medio de ustedes, en una de las ciudades que el Señor tu Dios te dará, hay un hombre o una mujer que hace lo que es malo a los ojos del Señor tu Dios y quebranta su alianza porque va a servir a otros dioses y a postrarse delante de ellos, delante del sol, la luna o todo el ejército del cielo, ¿viste? Aquí ya estamos durante el imperio persa. Esta es expresión muy típica de los persas, el ejército del cielo, delante del sol. Bueno, delante del sol todavía podemos pensar la influencia egipcia, ¿verdad? El Ram, Ramsés, sol. La luna también. La luna es una cuestión, ¿verdad? de los dioses egipcios. Bueno, pero el ejército del cielo, aquí ya se piensa un poco más desde los persas también. Contrariamente a lo que yo te he mandado y el hecho llega a tu conocimiento, realiza una minuciosa investigación. Y si en verdad que la cosa es así, que se ha cometido semejante abominación en Israel, saca a las puertas de tu ciudad al hombre o a la mujer que hayan cometido ese delito y apedréalos hasta que mueran. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí la exigencia, ¿verdad? Todo lo que es desviación
de Dios. Recuerden que esto es un libro religioso, por lo tanto, todo el aspecto de nuestra vida, la vida del hombre, siempre está dirigida hacia el aspecto religioso, el aspecto Dios. Y por lo tanto estamos pensando desde Dios. Y ellos están pensando y están diciendo, bueno, si nosotros tuvimos problemas concretos en nuestra vida, en nuestra nación, es porque nosotros, de cierta manera, estuvimos alejados de Dios. Pensamos de acuerdo a nuestros intereses y no de acuerdo a lo que Dios estaba queriendo para nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso aquí también está diciendo, hay que exterminar, hay que sacarlo. Se necesita una investigación, te decía. Y si es verdad que la cosa es así, que se ha cometido semejante abominación en Israel, saca a las puertas de la ciudad al hombre y a la mujer que hayan cometido ese delito y apedréalos hasta que mueran. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo lo que es ir contra Dios, todo lo que es ir contra lo esencial, ¿verdad?, del hombre, ir contra lo esencial de nuestra propia vida, porque esto pues es existencial. Aquí entonces lo trascendental está por encima entonces de lo contingente, ¿verdad? De eso que es tocable, de lo tangible. Entonces te está diciendo con terminologías duras para decir, no, esto hay que extirpar. Esto no se puede perdonar porque si no comienza a podrirse, ¿verdad? Se vuelve una cosa podrida aquí todo lo que tenemos dentro de la misma comunidad. Entonces apedréalos hasta que mueran, dice. Para que alguien sea condenado a muerte se requiere el testimonio de 2 o más testigos. Y así sigue entonces. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos.
Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. De lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Aunque tenga el corazón en dos y yo sufra por una traición, tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí es posible para ti. Lo imposible para mí es posible para ti. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, y en el desierto de mi vida es tu voz que me responde. Tu mano me levantará, de lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Tu mano me levantará cuando ya no quiera seguir, cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Oh, oh, oh. Yo nunca he estado solo, tú siempre has estado conmigo. I never be alone. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Oh. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro del Deuteronomio, aquí en esta sección, ¿verdad?, de el Antiguo Testamento. Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Decíamos que al propósito de evitar lo más posible la contaminación con la religión cananea,
lo cual no se había podido lograr mientras se mantuvo la pluralidad de santuarios y de los lugares de culto. No se podía entonces mantener eso, esa pluralidad de santuarios y lugares de culto. La historia deuteronomística da frecuente testimonio de cómo el pueblo continuaba ofreciendo sacrificios en los santuarios locales durante la época de los reyes, aún después de la construcción del templo de Salomón. Y los profetas de las épocas denuncian con vehemencia los abusos y desviaciones a que eso conducía. Por ejemplo, miremos un poco, ya que estamos hablando de los profetas, algunos de ellos. Miremos Oseas. Oseas es uno de los primeros, uno de nuestros primeros profetas, en quien nosotros miramos este ejemplo. El capítulo de Oseas. En el capítulo nos habla de estos lugares 4, 13, 14. 4, 13, 14. Dice lo siguiente. Entonces, 4, 13, 14. Sacrifican en las cumbres, ¿viste? En las cumbres de las montañas. Queman incienso sobre las colinas. Bajo la encina, el álamo y el terebinto. Porque su sombra es agradable. Por eso, se prostituyen las hijas de ustedes y sus nueras cometen adulterio. Pero yo no pediré cuenta a sus hijas por su prostitución, ni a sus nueras por su adulterio, porque ellos mismos se van aparte con prostitutas y ofrecen sacrificios con las consagradas a la prostitución. Así, un pueblo que no entiende va a la ruina. Así, un pueblo que no lo entiende, entonces va a la ruina. Qué interesante, ¿verdad? Cómo nos presenta aquí Oseas. Bueno, sigamos un poco más. Esto que decíamos, la norma sobre este único santuario donde se debe dar el culto a Yahvé, al Señor, está enmarcado por las referencias a los usos cultuales de los cananeos. Es decir, los cananeos aquí nos presentan también civilizaciones bastante adelantadas, ¿verdad? Los lugares y los objetos de culto cananeos deben ser destruidos. Lugares y objetos, ¿verdad? De esa cultura, de esa religión. Sus prácticas cultuales deben ser enviadas por los esposos. Sus prácticas cultuales deben ser entendidas entonces en esa comunidad, ese núcleo, ¿verdad?, de la familia. Y todas estas prácticas cultuales, por lo tanto, de los cananeos, ahora nosotros entendemos, deben ser evitadas por los israelitas. Eso tenemos en el capítulo 12, 29, 31. Capítulo 12, 29, 31. Es decir, siempre ellos están en esa situación de seguir luchando, de seguir ofreciendo lo mejor, aquello que tal vez nosotros no lo podríamos absolutamente hacer por propia cuenta, ¿verdad? No lo podríamos. Entonces aquí, viste, que va hasta el capítulo 30. Israel entre la vida y la muerte. Es entonces un lugar de decisión en este caso, ¿verdad? Luego continúa el 31, el 32, el cántico de Moisés, y así sucesivamente. Bueno, vamos más entonces desde remarcar en la vida de Israel. Precisamente la restricción del culto del Señor a un santuario único parece responder al propósito de evitar lo más posible la contaminación con la religión cananea, lo cual no se había podido lograr mientras se mantuvo la pluralidad de santuarios y lugares de culto. Ese puede ser el problema. ¿Por qué no se podía tener un único santuario? Primero, por esa fuerza de que cada uno tenía su altar bajo un árbol frondoso, en los lugares altos, en las montañas. Entonces se hace esta reforma, incluso en el libro de los reyes. Después nosotros encontramos la reforma del rey Josías, por ejemplo.
Entonces se comienza y se quiere renovar y se quiere hacer que la misma comunidad vuelva. Es eso lo que nosotros tendríamos que hacer y ojalá que nosotros podamos conseguir esto, ¿verdad? O sea, renovarnos continuamente, hacer que nuestra comunidad sea una. Y eso tenemos que mirar desde aquí. Ciertamente que no vamos a repetir así tal cual como está aquí en la palabra de Dios, pero es la fuerza de la palabra de Dios que nos inspira, nos fortalece y luego nos anima, ¿verdad?, a estos cambios. Por lo tanto, lugares y objetos de culto cananeos deben ser destruidos. Uno dice, pero ¿por qué tan sanguinario? Muchas veces mucha gente me dice así. En el Antiguo Testamento vos entrás y encontrás mucha muerte, mucha sangre, y Dios mismo que dice, y mátenlo, etcétera, etcétera. Cierto que estos son géneros literarios, decíamos en otra oportunidad, pero que nos debe hacer entender que aquí encontramos la fuerza de una expresión lingüística para entender el mensaje. El contenido a veces es un contenido bastante áspero, bastante duro, pero también tenemos que mirar nosotros y entender hacia dónde está apuntando, cuál es el mensaje, qué es lo que quiere transmitirnos y cómo vamos a tener que vivir nosotros. Y eso solamente nosotros lo podremos hacer, ¿verdad? Entonces, las normas sobre el sitio único donde se debe dar culto al Señor están enmarcadas por las referencias a los usos cultuales de los cananeos. Son los cananeos que habitan esa región. Los lugares y objetos de culto cananeos deben ser destruidos, te está diciendo, deben ser destruidos. Aquí no llegamos a captar, entonces deben ser destruidos. Ahora, los lugares, entonces, con sus prácticas cultuales deben ser evitadas por los israelitas. Debe ser, entonces, evitada por cualquier israelita. Todo lo que son prácticas cultuales de los cananeos. No le sigan a esos baales porque son engañosos. Precisamente la restricción del culto del Señor a un santuario único parece responder al propósito de evitar lo más posible la contaminación con la religión cananea. Y volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria septiembre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Flaquezas y mi pobre corazón, y aún así me llama estrella que guía en la tormenta y apaga el temor. Nos llena de su gracia, solo un paso debo dar. Si con ella quiero estar, no me soltaré jamás. Con ella al cielo quiero llegar. De su mano voy hasta la puesta del sol, María. Ella es fiel estrella que guía hacia Dios, María. Su promesa regala el nombre de amor, María, que jamás perecerá, un hijo de María. Taratatara, María. Ella es la luz que guía mi camino. Seguro estoy que siempre está conmigo. Siento su amor, pues ella es madre de la creación. Transforma mi corazón, cuida de sus hijos, los vuelve hacia Dios. De su mano voy hasta la puesta del sol, María. Ella es fiel estrella que guía hacia Dios, María. Su promesa regala el nombre de amor, María, que jamás perecerá, un hijo de María. Taratatara, María, que jamás perecerá, un hijo de María. Queridos amigos, estamos reflexionando aquí en Ñandeyara Antiguo Testamento sobre el libro del Deuteronomio. Estamos viendo las normas, las leyes, las indicaciones que está dando Moisés desde su segundo discurso antes de entrar a la tierra prometida. En los capítulos 13 y 14 del libro del Deuteronomio encontramos las leyes severísimas contra la incitación, es decir, alguien que está queriendo llevar al pueblo hacia la idolatría. Toda esta gente que quiere llevar al pueblo hacia la idolatría.
Y entonces se legisla también sobre otras acciones relacionadas con el verdadero culto en honor al Señor. Entonces, aquí se comienza a pensar y se comienza a decir, bueno, ¿cómo tenemos que nosotros desde ahora dar culto al Señor? Por lo tanto, estamos en el terreno del primer mandamiento del Decálogo. Vamos a mirar un poco todo el capítulo 13 y el capítulo 14 que nosotros encontramos. Nos va a hablar desde el libro del Deuteronomio, ciertamente, porque nosotros comenzamos mirando el capítulo 12, que lo primero que exige es un lugar único, ¿verdad? Mirando hacia la unidad. Al primero a quien le castiga justamente es al falso profeta, es decir, aquel que es causa de división. Por eso que yo digo, nosotros tenemos que poner hoy en nuestra actualidad. Y esto, si queremos ser sinceros, se refiere directamente a todas aquellas personas que sectariamente dividen, y sobre todo por intereses mezquinos, intereses propios, intereses más bien económicos, etcétera, etcétera. O también otros intereses que es peor todavía, utilizando a la misma religión también para otras cosas peores, otras cosas peores, a través, ¿verdad?, de la religión, a través de una iglesia que funda ahí, pero eso es para un lavado, nosotros decimos directamente lavado de bienes, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Mirá que eso hay. Algunas veces uno se puede tomar del pelo y dice, padre, ¿qué usted está diciendo? No hay que ser tonto, ¿verdad? Entonces uno enseguida lo sabe y uno se da cuenta, ¿verdad? Uno se da cuenta. Entonces, eso es justamente lo que aquí te está diciendo el Deuteronomio. Y mira que esto ya existía años y años antes que nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso que uno no es un niñito que está chupando la leche todavía, ¿verdad? Sino que uno ya sabe y uno conoce sobre experiencias. La historia es como un péndulo, o la historia es cíclica, decimos, cómo se vuelve a repetir ciertos problemas dentro de la humanidad. ¿Por qué les parece que el libro del Deuteronomio, con esa experiencia tan fuerte que ellos tuvieron, después lo ponen por escrito? Y porque esta fue la situación que se estaba repitiendo dentro del pueblo. Es lo que ellos están viendo. Entonces dicen, no, tenemos que tomar cartas en el asunto, vamos a comenzar a escribir, vamos a decir qué es lo elemental, qué es lo fundamental. Y ellos entonces apuntan, y el judaísmo tiene como base esencial de toda su reflexión el aspecto comunitario. Justamente por eso, donde todos nos hacemos responsables y decimos, bueno, atención, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué está haciendo este grupo? ¿Por qué este grupo está haciendo una escisión, un corte? ¿Cómo está haciendo una división dentro de la comunidad? Y así sucesivamente. Entonces, para eso te pone en este capítulo 13. Nosotros ya hemos leído en una oportunidad, pero vamos a volver a leer todo lo que nos dice con respecto a los falsos profetas que están llevando, induciendo a tener, ¿verdad?, otros dioses, lo que el Deuteronomio y todo el Antiguo Testamento le llama la idolatría. Practiquen cuidadosamente todo lo que yo les ordeno, sin añadir ni quitar nada. Si surge en medio de ustedes un profeta o un intérprete de sueños que se propone un signo o un prodigio y te dice, vamos detrás de otros dioses te está diciendo, que tú no conoces, vamos detrás de estos dioses para rendirles culto. Aunque se cumplan el signo o el prodigio, no hagas caso de las palabras de ese profeta o de los sueños de ese visionario, porque el Señor su Dios los pone a prueba para ver si ustedes lo aman realmente con todo su corazón, con toda su alma. Sigan al Señor su Dios, témanlo y observen sus mandamientos, escuchen su voz, sírvanlo y sean fieles a Él. Y ese profeta o ese intérprete de sueños deberá ser castigado con la muerte por haber incitado a la rebelión contra el Señor tu Dios, el que te hizo salir de Egipto y te rescató de la esclavitud, para desviarte del camino por donde Él te ordenó que fueras. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. ¿Se dan cuenta? Incluso aquí está pidiendo la muerte. Dice, ese deberá ser castigado con la muerte. Ya dijimos nosotros aquí, ¿verdad?, que todos estos géneros literarios dentro de la Biblia, cuando son así muy exagerados,
es como también nosotros utilizamos hoy. Mira que estamos después de 3000 años, estamos hablando. Entonces, atención, no queramos también nosotros tomar al pie de la letra, lastimosamente, como hacen muchos de estos sectarios, ¿verdad? Porque no entienden verdaderamente, piensan que la Biblia es lo que está escrito aquí. No, la Biblia es mucho más profundo verdaderamente lo que está escrito aquí, ¿verdad? En una verdadera exégesis y en una interpretación profunda y real de lo que está queriendo transmitir el autor sagrado. Entonces, cuando te está diciendo, ese debe ser castigado con la muerte, es como que yo te estoy diciendo, que pucha, te voy a matar, ¿qué es lo que hiciste? Te voy a matar, esto merece la muerte. Entonces, con eso se está dando un énfasis y se está diciendo la situación de peligrosidad en que nos estamos encontrando. Y para que esa persona tome también conciencia de la situación en que nos está metiendo o está metiendo al pueblo o está metiendo a la comunidad. Darle a conocer, ¿verdad? Si uno estudia un poquitito mejor, no es que encontramos que esto, por ejemplo, después se pone al pie de la letra y que le matan, ¿verdad? O le apedrean, como muchas veces nosotros encontramos aquí. Sino que estos son géneros literarios para decir, mira, a esto tendríamos que llegar. La persona que se presenta como un falso profeta y comienza a dividir al pueblo, a la gente, se vuelve sectario, evidentemente, aquí por lo menos, como dice una expresión muy fuerte, dice merece la muerte, dice aquí, ¿verdad? Bueno, después, otro elemento también importante. Todas estas medidas que el Deuteronomio va ordenando poco a poco, en este caso, él lo que está pidiendo es tomar en los casos mencionados en el capítulo 13, que nos pueden parecer excesivamente crueles y de un feroz integrismo. Parece que aquí hay un feroz integrismo, ¿verdad? Entonces, tales acciones y modos de proceder reflejan los rudos códigos morales de los tiempos en que vivieron los israelitas. Entonces, eso es lo que tenemos que entender y eso es lo que les estaba diciendo. Son expresiones, ¿verdad? O sea, como nosotros cuando somos rudos y cuando nos enojamos y cuando estamos entonces y decimos, esto no puede ser, esto merece la muerte, pero qué pucha, ¿cómo van a hacer esto? ¿Verdad? Entonces, los rudos modales, ¿verdad? Pero tenemos que ubicarnos, ¿verdad? En el contexto histórico de hace 2500 años, cuando esto se estaba reflexionando y se estaba escribiendo. Nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Nos ponemos en manos del Señor, que podamos entender bien lo que el Señor quiere de nosotros, que es la unidad justamente de la comunidad, para poder caminar y dar respuesta a nuestro pueblo, a nuestra gente, y sobre todo, dar respuesta a este Dios tan bueno que nos ha creado. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos volvemos a encontrar la próxima con más Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.